Que Dios ha hecho. Bienvenidos todos en esta mañana, una mañana fría, pero con el calor de hogar, ¿cierto? Con el deseo de esta mañana alegrarnos y juntos adorar, juntos el orar y juntos el cantar también y celebrar cumpleaños de aquellos que Dios nos ha permitido llegar a un año más de vida. Continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Roca Sólida. La primera temática que hablamos de esto es venir a mí. Vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuál es la promesa entonces de Jesús allí? Dará descanso, ¿sí? ¿Cuántos han sentido descansados en Dios en estas últimas semanas? ¿Sí? Qué rico uno sentir descanso de parte de Dios, ¿cierto? Y recordarnos nuevamente que podemos ir a Él y Él trae descanso. La semana pasada estuvimos hablando sobre el proceso de la salvación, ¿sí? Y aquellos que el Padre da es quien le da al Hijo y el Hijo recibe. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Que ninguno se pierde y que no lo rechaza. A nadie rechaza de los que el Padre le ha dado, y eso nos da seguridad a nosotros de saber que a pesar que hagamos o dejemos de hacer, Jesús nunca nos va a rechazar. Y hoy la tercera de esta serie es: Jesús nos usará para ganar a otros. Y el texto es Mateo 4:19. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Padre, en esta mañana venimos a ti y presentamos tu palabra, Señor, para que tú nos guíes, para que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y permitas que tu palabra sea viva en nuestros corazones. Dame la tranquilidad y dame la sabiduría para exponer tu palabra de la mejor manera como tú quieres, Señor. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Amén. Bien, aquí entonces el texto: Cristo promete fecundidad evangélica, ¿sí? Y que en la iglesia, al seguir nosotros a Cristo, Jesús promete crecimiento en las personas. Y esa es una promesa maravillosa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver muchas personas ¿en dónde? A los pies de Cristo, ¿sí? De pronto no tanto en una iglesia, sería rico, ¿verdad? Pero sí nos encantaría que conocieran del profundo amor de Cristo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar entonces de una analogía que hace Jesús acá con aquellos discípulos cuando les hace una invitación. ¿Qué invitación les dijo? Vengan a mí, ¿y qué les va a hacer? Pescadores de hombres. Esta invitación se las hizo a los discípulos en esa ocasión cuando estaban pescando, y les dijo: voy a cambiar el pescar de lo que ellos conocen por ser pescadores de hombres. Bien, quiero hacer alguna pregunta. ¿Alguno es experto aquí en la pesca? ¿No somos pescadores? ¿No? De la pesca como tal, de tirar la red o el anzuelo. Bueno, ¿qué se me hizo Wilson? Wilson se me voló. Wilson es algo... El papá de Wilson me cuenta que el papá de Wilson era un experto en la pesca, ¿sí? De la mayoría de los que estamos acá, ni idea de cómo es el tema de la pesca. Pero quiero que en esta mañana veamos 7 observaciones de esta analogía que hace Jesús acerca de el pescar, ¿sí? Porque Jesús nos está diciendo: vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿sí? Está utilizando una analogía a ellos que conocían en ese momento los discípulos, que eran expertos en la pesca. Y como nosotros no somos expertos, pues vamos a aprender un poco de la pesca y de lo que Jesús quiere hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. Y vamos entonces con la primera. Ay, ¿qué pasó? Se me fueron todas. Sí, bueno, no importa. La primera: algunas personas son muy buenas pescando, pero cualquiera puede hacerlo. ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, pues no va a pescar nada de pronto, sí, pero sí cualquiera puede de pronto coger una ramita o ¿cómo se llama eso? Una caña,
cogerle una, ¿cómo se llama esa cinta? Un nylon, ¿sí? Le pone un anzuelo, no sé qué carnada, algunos usarán carnada diferente, otros les usan gusanos o cualquiera, y lo tira, ¿sí? Y eso es de expertos porque algunos saben el tipo de río o de lago donde deben de ir, la tranquilidad, pero seamos sinceros, cualquiera lo podría hacer, solo que tal vez no podríamos pescar tanto como lo podrían hacer personas expertas, ¿cierto? ¿Sí? Pero sí tengamos claro eso, cualquiera de nosotros lo podría hacer, pero tal vez no lo haría de la mejor manera como otras personas lo pueden hacer, ¿sí? Y hay algo que tiene muy importante en la pesca que requiere. Ay, ustedes se imaginan uno todo un día ahí en quietud, en calma, y espere que eso pique, y picó y se voló otra vez, ¿sí? Yo recuerdo mucho esta parte de la pesca porque a mi papá le encantaba mucho pescar. Él se iba los domingos en la mañana, le dije, mija, arrégleme almuerzo que me voy a pescar con mi amigo, ay, se me olvidó el amigo, era un vecino. Y mi papá se iba a pescar, ¿sí? Y se cogía sus botas y todo su anzuelo y su vara y todo eso. En ese tiempo no era como tan experimentado que venden ya las cañas como con el carretel y todo eso. No, esa era una caña normalita y eso le hacía su parte como muy hechizo artesanal, ¿sí? Y yo me acuerdo que él se iba todo contento con él, llegaba como 6, 7 de la noche con unos pescaditos chiquiticos, unas cositas así de nada, pero él llegaba todo contento y mi mamá, ¿usted para qué se va todo el día por allá y vea, no pesca nada, ¿sí? Y nosotros éramos felices que comiéramos aceite de pescado, porque eso era demasiado chiquito y nos lo comíamos, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso, en algún momento que fui con mi papá siempre me decía, mi hijo, esto es de paciencia, ¿sí? Esto no es a la ligera, tírelo y ya, entonces no pescó, entonces vámonos para otro lado, no, requiere mucha paciencia. Y Jesús nos quiere hablar referente a eso, porque nosotros con las personas a las cuales queremos, Señor, es que yo he orado por esa persona 15 días y no ha pasado nada. ¿Cuántas personas llevamos orando por nuestros seres queridos? Amigos, familiares, compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Y eso qué requiere? Paciencia. Señor, pero ¿por qué no has hecho nada con esa familia que tanto lo necesita? Pero esto requiere paciencia. Tirar la red, esperar, cuando levanta ya no hay nada, se la comieron, vuelva y tire, y requiere de mucha paciencia. Así que muchos de nosotros tenemos seres queridos en los cuales hemos estado orando por ellos. ¿Qué debemos tener? Paciencia. Y eso es lo que muchas veces nos falta, ¿sí? Y esta mañana aprendíamos en este texto de primera carta de Tesalonicenses 5:16, estar gozosos y orar sin cesar, ¿sí? Esa es en todo momento que Dios nos recuerda que debemos estar orando y esperando que otras personas vengan a Jesús. Número 3, los pescadores aprenden a afrontar el desánimo. Lucas nos dice que cuando Jesús se encontró con los discípulos, ellos habían trabajado toda la noche. ¿Y qué había pasado? No habían pescado nada. Ustedes se imaginan toda una noche tratando de conseguir algo y absolutamente nada. ¿Cómo es el desánimo? Grande, ¿sí? Algunos que trabajan de manera independiente, salir todos los días a lograr conseguir algo y llega la tarde y no he hecho lo que necesito, ¿sí? Y a veces eso enfrentamos el desánimo, ¿sí? Y todo pescador tiene una historia así, que tal vez fue a pescar como mi papá, ¿sí? Que él iba esperando conseguir pescados grandes y llegaba con esas cositas chiquiticas, ¿sí? Y después de que Jesús había alimentado más de 5,000 personas, les dice, ¿me habéis visto y todavía no creéis? Incluso Jesús compartió la verdad con personas que no respondieron en ese momento. Les alimentó, pero sin embargo hay personas que no siguieron a Jesús. Y tal vez Jesús habría podido decir, pero esas personas yo les doy comida y no quieren buscar verdaderamente el reino.
Y los pescadores aprenden a afrontar el desánimo. Bueno, hoy no fue un día. Bueno, mañana será algo mejor. Y nos levantamos con una mejor actitud. Hay algo que tener muy presente en el tema de la invitación que nos está haciendo Jesús, ¿sí? Y la primera es que Cristo nos invita a pescar, ¿no a qué? Y de eso estaba hablando el pastor Horacio esta mañana, ¿cierto? ¿Sí? Porque a algunos les encanta no, ¿cómo es? ¿Fue lo que dijo el pastor? No dar, sino dar con la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Y eso se trata es como de querer cazar incrédulos, ¿sí? Y hay gente que dice, es que usted se tiene que arrepentir, es que usted se va para el infierno, es que usted esto y aquello, ¿y qué es lo que está haciendo? Como presa yendo a esa persona para que conozca de Dios. Y lo que está haciendo antes es hostigarla y que esa persona diga, yo no quiero nada de eso, ¿sí? ¿Cuál es la invitación de Jesús? ¿A qué? A cazar, no. A pescar, ¿sí? A pescar, ¿sí? El subconsciente. ¿Sí? Nos invita, ya iba a decir, nos invita a cazar, nos invita a pescar, ¿sí? Y recuerden, la pesca que requiere paciencia, sí, estar hablando con la persona, compartirle, si quiere que le hablemos de Jesús le hablamos, si no, no le hablamos, simplemente con mi ejemplo, con lo que yo hago cada día, esa persona pueda poco a poco irse como ese pescado mirando ese anzuelo y mirando esa carnada que tal es, y ahí Dios va poniendo esas personas. Pero recuerden, amados, no se trata de cazar, ¿sí? De ir a las personas y hostigarlas. Sí, hay una realidad del evangelio, hay una realidad que hay un infierno y hay un cielo, y que si la persona no cree en Jesús se condena, sí. Pero lo que decía el pastor Horacio esta mañana, amor y qué, y gracia. Tengamos amor con aquellas personas que Dios está allí poniéndonos en nuestro corazón para compartirles acerca del evangelio. Número 5, la iglesia es un barco de pesca, no un barco de vacaciones, ¿sí? Y algunos piensan que la iglesia es un crucero. Comodidad, todo muy chévere, todo muy bueno, buena palabra. Bueno, al menos los asientos a veces son un poquito duritos, pero quisiera un poquito más abollonaditos para poder dormir un poquito más mientras están en la predicación. Y algunas personas piensan que la iglesia es algo muy cómodo. Pero la iglesia es un barco ¿de qué? De pesca. ¿Y cómo es un barco de pesca? Incómodo, expuesto a peligros, ¿cierto? ¿Sí? Porque se va a la profundidad. Uy, ¿cómo así? Y entonces, la iglesia es un barco donde personas llegan, ¿sí? Con necesidades, con problemas, con situaciones difíciles. Y debemos ¿qué? Amar, atraerlos y compartirles de la mejor manera. ¿Amén? ¿Sí? Sí, que a veces queremos que la iglesia sea muy cómoda, que tenga, y gracias a Dios tenemos dispositivos que nos permitan ser más cómodos, tenemos personas que nos ayudan con el aseo para que todo esté muy limpio y muy bonito. Pero recuerden, es mejor un barco de pesca que un barco de comodidad. Cristo no dice, sígueme y te llevaré a un delicioso crucero. Él dice, sígueme y los haré pescadores de hombres. Así que esta iglesia no es un barco de recreo, es un barco de pesca. Número 6, la iglesia es un trabajo, la pesca es un trabajo duro y a veces peligroso. Y tal vez algunos han visto programas de televisión donde se van en las profundidades y van a pescar y no es nada fácil, es algo peligroso. Y si leemos el libro de Hechos, encontraremos que esos primeros cristianos pasaron por situaciones muy duras, expuestos a peligros, pero sabían que estaban haciendo lo correcto. Y la mejor pesca suele realizarse en las aguas más difíciles. Pero también hay algo bonito de la pesca,
y es que hay una gran alegría al pescar, ¿sí? Entonces una persona está todo un día pescando, pero empezó a picar y está muy pesado, y cuando menos piensa es un pez demasiado grande, ¿sí? Y nosotros no vemos en las fotos de las personas un pescador aburrido con el pescado grande ahí. ¿Cómo lo ve? Feliz, pudo haber pasado todo el día, pero cuando es esa foto con ese pez, es que gran alegría. ¿Y cómo nos da a nosotros de alegría cuando una persona decide venir a Cristo? Y cuando dice, yo quiero conocer de lo que tú vienes aprendiendo acerca de Dios, yo quiero ir a tu iglesia. ¿Y eso llena de qué? De alegría, llena de gozo, porque esa persona, Dios la está atrayendo para el conocimiento del Evangelio. Entonces, esta es una imagen profunda. El ministerio es como pescar, pero también hay una diferencia significativa. Cuando se captura un pez, pueden suceder dos cosas: o lo soltamos o se mata y se come, ¿cierto? Hay dos opciones frente a ese pez. Pero cuando pescamos hombres, lo hacemos para salvar y alimentar. Por eso Jesús les dice a esos hombres: síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Ellos pescadores de hombres, lo que sabemos nosotros es pescar en lago, pero Jesús les dice: les haré pescadores de hombres. Hay algo que hay que tener presente del texto, y es que debemos aclarar la misión. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? Pescadores de hombres. Dice el texto: seguidme y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Y estas palabras de Jesús son importantes para nuestra misión. Por eso entonces quisiera hacer la pregunta: ¿cuál es nuestra misión y cómo podemos hacerla? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión? Ser pescadores de hombres, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Ya vamos entonces para allá, porque también Dios nos dice cómo podemos hacerlo, ¿sí? Y hay que tener algo muy claro, ¿sí? En este tema de ser pescadores de hombres. ¿Cuál es la misión? Pescar, ¿sí? Pero también hay algo importante. Nuestra misión es tirar la red, no mejorar el lago. Nuestra misión es ¿qué? Tirar la red. No decir, esta agua sí está muy cochina, venga, miramos a ver cómo le ponemos algo que pueda mejorar. Esa no es nuestra misión. ¿Nuestra misión cuál es? Tirar, ¿sí? La red, la caña, ¿sí? No mejorar el lago. ¿Y por qué digo esto, amados? Porque durante siglos los cristianos evangélicos han tenido una comprensión clara acerca de lo que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Primero, la encarnación de Jesús. O sea, Dios se hizo ¿qué? Hombre, y habitó entre nosotros para vivir y hacerse pecador. Pero también está la expiación. ¿Y la expiación qué es? Que Cristo muere en una cruz por nuestros pecados y rompe el poder de la muerte con su resurrección. Eso es el Evangelio, ¿sí? La encarnación de Jesús y la expiación. Y este Cristo ofrece perdón de pecados y paz con Dios. Esa es la misión, ¿sí? Proclamarle a otras personas que Jesús vino, se hizo hombre y sufrió en una cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Alguien que nadie lo podría hacer. Y Cristo ofrece, viniendo a Él, fe y arrepentimiento, confiándole a Él como Salvador y siguiéndole como Señor. Y tal vez para algunos es una ofensa esto, el pensar que Jesús es exclusivo, que hay algo que necesitamos y que solo en Él podemos tenerlo. Solo Él puede hacer por nosotros lo que nadie puede hacer. Pero ¿qué resulta? Cuando decimos que nuestra misión es tirar la red, no mejorar el lago. ¿Qué resulta? Que hace unos 100 años
hacia atrás, empezó un movimiento en las iglesias conocido como el liberalismo. ¿Y de qué se trataba este movimiento liberal? Ellos no aceptaban la inspiración y la autoridad de la Biblia, y lo que hicieron fue seleccionar ciertas verdades de la Biblia y acomodarlo a la iglesia para que las personas podrían decir, bueno, no hablemos tanto de condenación, no hablemos tanto de perdón de pecados, no, lo más importante es hablar que Dios te ama y que debes amar a las demás personas, ¿sí? Y se formó un movimiento en Europa y en los Estados Unidos donde las iglesias les decían a las personas, vea, Dios te ama y tenemos que hablar a los demás. Eso es cierto, pero eso no es ¿qué? Eso no es el evangelio, porque el evangelio es ¿qué? La encarnación de Jesús y la expiación de pecados. ¿Sí soy claro con esto? ¿Sí? Entonces se formó un movimiento donde tranquilo, o sea, tú puedes venir y hacer lo que quieras y no tenemos ningún problema. Cristo te ama, ¿sí? Y te recibe tal cual es. Sí, Cristo no rechaza, pero tenemos que tener claro que esto no es el evangelio, ¿sí? No es una comodidad en nuestras iglesias. Y en poco tiempo, estas iglesias que en algún momento fueron muy inspiradoras, fueron muy grandes, ¿qué pasó? Fueron cayendo y fueron desapareciendo. Porque hay personas que se empezaron a dar cuenta al leer la Biblia, venga, es que eso no es el discernimiento, ¿sí? Esto no es. Y tal vez a algunos les ha llegado a pasar, ¿sí? Que van a otras iglesias y empiezan la predicación y dicen, venga, y esto es más, es como una inspiración humana, motivacional, muy emocional, y la gente llora, y la gente sí, pero no hay un hablar de el evangelio como es. Y estas iglesias lo que hicieron fue un daño en la sociedad. Y entonces también entra en las iglesias el tema del modernismo, ¿sí? Y esto no quiero entrar a polemizar o a criticar que sí se debe o no se debe hacer. Cada quien hace su gobierno con la parte eclesiológica, ¿sí? Pero es como con el deseo de atraer más peces, ¿sí? Y en mí llegaron hace como 2 años diciéndome, pastor, ¿por qué no oscurecemos el templo? Le ponemos luces y hacemos algo bien inspiracional para que las personas lleguen ¿qué es lo que nos está diciendo la misión? ¿Cuál es la misión? Tirar la red, ¿no qué? No mejorar el lago, ¿sí? Sí, que hay veces podemos hacer ciertos cambios para que las personas puedan sentirse cómodas, pero eso no es el todo para que las personas se puedan sentir que sí, aquí estoy bien, ¿sí? Personas han llegado acá y dicen, uy, pero es que les falta esto, entonces no somos la iglesia para ti. Hay otras iglesias que hacen ese tipo de cosas y está bien para ellos y allí las personas crecen, ¿sí? Pero no se trata de mejorar el lago, porque Jesús no nos lleva a mejorar el lago. Nuestra misión es ¿qué? Tirar la red, ¿sí? Y Dios se encargará del resto. ¿Claro con este punto? ¿Sí? Como les digo, no quiere decir que no podamos arreglar la iglesia, que la tengamos bien bonita, bueno, la sede, que la tengamos bien bonita, no se trata de eso. Pero todo es guiado por el Espíritu Santo. No por lo que otras modas o otras personas les está funcionando, así lo debemos hacer, ¿sí? Así que nuestra misión es tirar la red, no mejorar el lago, ¿sí? Y mantener la red en buen estado es esencial para nuestra misión. Los discípulos en los días de Jesús no usaban cañas de pescar, ¿ellos qué usaban? Redes, ¿cierto? ¿Sí? Y las tiraban al mar o al lago para poder pescar. Y mantener la red en buen estado era una parte muy importante, porque si la red estaba rota, ¿qué pasaba? ¿Sí? Puede tener una red muy fina, pero si estaba rota, no servía para nada. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo 4, dice que Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los 2 estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Entonces miren la importancia de estar arreglando, de estar remendando las redes. ¿Eso qué tendría que ver con nosotros?
¿cómo nosotros podemos arreglar o remendar o estar esa red lista para cuando lleguen los peces o las personas? ¿Qué creen? ¿Cuál sería esa red en el caso espiritual de nosotros o en nuestra vida? Preparación de la palabra, ¿sí? Ser maduros. ¿Cómo? La oración, ¿sí? Me encanta eso, ¿sí? Yo lo llamaría también de otra palabra, coherencia. Que lo que yo hago acá, soy el mismo en la casa, soy el mismo en el trabajo y soy el mismo vecino, ¿sí? Y eso es arreglar la red, ¿cierto? Porque otras personas, ¿qué están haciendo? Están mirando, ¿sí? Y entonces esos pescados de hombres están ahí mirando y acercándosele, diciéndole, me encanta la forma en cómo tratas a tus hijos. Me gusta cómo habla con cordura y habla con sensatez, habla con sabiduría. Eso es preparar la red, porque en algún momento Dios va a traer esos peces y nosotros vamos a tener la red como bien lista para cuando lleguen poder tener esa red bien lista para que otros vengan a Jesús. Así que es importante tener esa red lista y mantenerla en buen estado. También lo hablaría sobre nuestro testimonio. No somos personas perfectas, ¿sí? Nunca lo podremos ser, pero sí podemos llevar vidas coherentes, donde las personas dicen, me gusta la forma en que habla, dice y actúa, y quiero conocer eso que hay en ti, y ahí donde Dios está preparando esa red. Y Jesús aquí hace una promesa, y la promesa es, cree en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo haré. Ni siquiera tampoco tenemos que hacer nada. Dios es el que hace en nosotros. Solo lo que debemos de hacer es seguirle, y Él dice que Él va a hacer en nosotros el ser pescadores de hombres. Y entonces, ¿cómo nos hace Cristo pescadores de hombres? Lo hace de dos maneras. La primera manera es que Cristo da habilidad a los pescadores. O sea, no tienes que hacer nada, solo simplemente seguir y disponerte, que Dios va a hacer el resto. Y lo primero que hace es darte habilidades, darte dones que no tenías antes de seguirlo. Y estos discípulos eran los candidatos más improbables para tener éxito en ser pescadores de hombres. No eran los más educados, porque la profesión de pescar era una profesión más como, ¿cómo es la palabra? Rústica, ¿sí? Popular, ¿sí? No era tanto como de hablar como filosofando, con palabras bien elaboradas. No, los pescadores eran personas ordinarias, digámoslo así, ¿sí? ¿Sí? Pero, sin embargo, Dios usa a estos hombres, ¿sí? Andrés era una persona tímida, apenas dice nada de los evangelios, ¿sí? No se conoce nada de Andrés en cuanto a redactar. Santiago y Juan fueron apodados los hijos del trueno. ¿Qué quiere decir? Que eran las personas con un temperamento difícil, que medio les decía algo y que, ¿sí? ¿Usted se imagina trabajar con personas así, que son de temperamento muy difícil? ¿Qué hablar de Pedro? Impulsivo, reactivo, ¿sí? Colérico. Pero ¿qué pasa? Cuando decidieron seguir a Jesús, sus vidas cambiaron. Y Cristo, si así cambió a esos hombres, puede cambiar a cada uno de nosotros. Solo es que disponernos a decir, Señor, listo, no sé cómo ser pescador de hombres, pero aquí estoy. Quiero seguirte, y si creo en esa promesa que tú harás, tú lo vas a hacer, ¿sí? Charles Spurgeon dice lo siguiente: cuando Cristo nos llama por su gracia, no solo debemos recordar lo que somos, debemos pensar en lo que Él puede hacer de nosotros.
Y va a saber nuestras debilidades, va a usar nuestras maneras tal vez no muy buenas, pero debemos simplemente decir: Señor, aquí estoy, si tú vas a hacer, listo, yo me dispongo para hacerlo, ¿sí? Y algo que también es importante en ese tema de la pesca, y es que Cristo atrae peces a la red. Tampoco tienes que hacer algo. Él hace, o sea, Él hace absolutamente todo. Te prepara, te da la red y te da los peces para que tú puedas hacer tu labor. De simplemente, ¿qué? Con paciencia, ¿sí? Tener la red bien listica para que cuando Jesús atraiga a esos amigos, a esos familiares, esas personas puedan responder al Evangelio. Y recuerdan en esa ocasión cuando dice que ellos no habían pescado nada, Jesús les dice: tiren la red al otro lado, ¿sí? Y allí fue una gran pesca, ¿sí? La pesca milagrosa, ¿sí? Y Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y puede haber hecho que saltara un pez al bote de una si quisiera, pero no lo hizo. Jesús, ¿qué le dijo? Tiren la red. ¿Y eso qué requería? Trabajo, esfuerzo y fe. Para decir: venga, pero es que lo hemos intentado tantas veces por este lado. Y Jesús les dice: hágalo por este. ¿Ellos lo hicieron? Sí, cierto. Creyeron y tuvieron un buen resultado. A veces Jesús nos dice: venga, pero invita a esta persona a tomar un cafecito y compártale una experiencia que ha vivido. Ay, pero es que yo lo he hecho tantas veces con esa persona, ya hasta me debe, yo creo que cuántas libras de café, porque no nada que pasa nada. Pero si Jesús dice: hágalo nuevamente, hágalo, ¿sí? Y no va a llegar vacía esa palabra que le llegue. Tal vez ese sea el día en que esa persona va a conocer a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Responder a esa invitación. Sígueme y os haré pescadores de hombres. Y estos hombres dejaron todo y se fueron. Versículo 20 del capítulo 4. En ese mismo instante, o sea, no fue como que: venga, ¿usted qué está ofreciendo? ¿Cuánto está pagando? ¿Y cómo vamos ahí? Pues como con esas personas que vamos a llegar, ¿van a dar el diezmo? ¿Cómo es el tema ahí, Señor? Dice que al instante, ¿qué? Lo siguieron. Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Había algo en Jesús que los llevó automáticamente a tomar esa decisión. Vieron algo en Jesús que dijo: estamos acostumbrados a vivir de esta manera, queremos algo diferente en nuestras vidas. No se pusieron a pensar: pero es que yo no soy, pero es que yo he hecho, pero es que yo no he hecho. No se trata de eso. ¿Qué ganaron los discípulos al seguir a Jesús durante 3 años? ¿Qué aprendemos al seguir a Jesús que nos hará eficaces para llevar a las personas en Cristo? Primero, un nuevo interés por las personas. Cuando nosotros decidimos responder a esa invitación, Jesús despierta en nosotros ese interés por las personas. Mire, estas personas estaban acostumbradas a ir a lugares solitarios. Eran personas ordinarias y así hablaban de esa manera. Y estaban acostumbrados a simplemente no estar con personas. Ahora está rodeado todo el tiempo con personas. Y al principio tal vez no les gustó, ¿sí? Porque no les gustaba que los niños se le acercaran a Jesús, ¿sí? No les gustaban tanto las multitudes, me apretan al maestro. Se interpusieron en el camino en algunos momentos entre las personas y Jesús. Y intentaron impedir que personas de otras culturas vinieran a Jesús. Y a veces nosotros nos sentimos cómodos en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro trabajo o en nuestra academia. Y Jesús dice: sígame, que los haré pescadores de hombres. Ay, Señor, eso es para el que está pensionadito ya y pensionada, que ya no tiene mucho que hacer. Pero para mí no. Pero recuerden, nos sentimos cómodos en un crucero o nos metemos en el barco de la pesca. Entonces, cuando tomamos la decisión de
de seguir a Cristo, de responder esa invitación, hay un nuevo interés por las personas y Dios empieza a despertar en nosotros ese interés de compartir con personas. Segundo, hay una nueva claridad sobre Jesús, porque estos hombres, los discípulos, vieron algo convincente en Jesús desde el principio y aprendieron cada vez sobre él. Cuando calmó la tormenta, ellos dijeron: oiga, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las olas le obedecen? Pero después de 3 años, Jesús les pregunta: ¿quién dice que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero todavía no sabían quién era verdaderamente Jesús, solo hasta que muere y resucita, porque cuando muere dice: si ve, se nos fue Jesús y se murió, bueno, ¿y ahorita qué vamos a hacer? No, cada uno digamos en la pesca, porque ¿qué más hacemos? Pero cuando Jesús viene a ellos dicen: wow, sí, verdaderamente este es el Hijo. 3 años viviendo con ellos, estando todo el tiempo viendo milagros, ahora nosotros. Pero cuando tenemos una claridad acerca de quién es Jesús, nuestra vida cambia, porque sabemos la necesidad que tienen otras personas de Jesús. Y también hay una nueva confianza en el poder de Dios. Siguiendo con los discípulos, ellos vieron vidas cambiadas, vieron cómo Jesús sanó a un leproso, cómo Jesús sanaba endemoniados, cómo liberaba a poseídos de espíritus, resucitaba a personas. Vieron el poder. Y también nosotros hemos visto el poder de Dios en situaciones que Dios ha trabajado en nosotros y ha hecho en nosotros. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra tarea? Tirar la red, ¿cierto? Pero primero hay que responder a esa invitación. Y cuando respondemos a esa invitación, Jesús hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nos hará pescadores de hombres, ¿sí? Y hay una viva expectativa en nuestro corazón que a medida que lancemos la red del Evangelio, muchas personas vendrán a Cristo. Y esa es la promesa de Jesús: seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Creen que esa promesa es para nosotros? Ya es que cada uno en el discernimiento diga: Señor, yo quiero responder a esa invitación. No sé cómo hacerlo, pero recuerden, así no sepamos cómo hacerlo, Jesús que da las habilidades. Y no solo las habilidades, sino que también ¿qué? Atrae a esas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Disponernos solamente para cumplir esa misión. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva y es profunda para nosotros hoy. Gracias por ese Jesús encarnado. Se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Cumplir lo que ninguno de nosotros podía hacer. Y gracias porque tú perdonas nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra necesidad profunda de arrepentirnos y confiar nuestras vidas en ti. Eso es el Evangelio. Señor, pero no solo se trata de creer, también se trata de hacer. Y ahí está invitación: seguidme y les haré pescadores de hombres. Es una tarea que requiere paciencia, es una tarea que va a traer desánimo en algunos momentos, pero a otros va a traer gran alegría. Cuando una persona conoce de ti y se enamora de ti, de tu evangelio, y esa misma persona atrae a otros a Cristo, y eso trae gran alegría. Señor, seguimos orando por esas personas que tú has puesto en nuestra mente, y trae en nosotros paciencia, porque tenemos que reconocer que a veces somos cazadores y tú nos dices que seamos pescadores. Tirar la red, ser coherentes con la red que tenemos.
Ayúdanos en este ejercicio que a veces nos cuesta, Señor. Pero solo por misericordia tú atraes personas a nosotros, aún en medio de nuestra infidelidad, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de relacionarnos contigo o en tu palabra. Aún con todo eso tú nos usas. Y gracias por eso, Señor. Y permítenos responder a esta invitación, decir: sí, Señor, yo quiero ser un pescador de hombres. Dime qué debo de hacer o cómo lo podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos entonces miércoles de manera virtual y el domingo continuamos con la serie Roca Sólida. Que pasen una muy buena tarde y una muy buena semana y que Dios les continúe bendiciendo.